mediums, ahorita que tú lo estás mencionando, también hay gente que se supone que puede hacer eso a partir de los sueños, a través de los sueños, ¿no? Adivinar un poco lo que va a suceder porque tienen sueños premonitorios, que poca gente les cree además, ¿no? Bueno, quién sabe, depende, ¿eh? Porque yo, en mi familia materna sí hay gente a la que cuando decían, oye, soñé a fulanita que estaba embarazada, todo el mundo empezaba a sudar porque normalmente siempre le atinaban. Entonces, ahí no era, Lo no era que es que, raro, porque se supone que desde la interpretación de los sueños, soñar a alguien embarazada no significa un embarazo. bueno, sí, porque también culturalmente, que era lo que decíamos hace rato, por ejemplo, a propósito de estas palomas negras, ¿no? O sea, culturalmente se puede interpretar de diferentes maneras, ¿no? Decías, en Veracruz esto se interpreta como una visita, en el centro del país se interpreta como un anuncio de muerte, ¿no? Y sí, también te dicen, porque lo hemos escuchado también, ¿no? Si sueñas a alguien que se casa, es que se va a morir. Si sueñas a alguien que se muere, es que se va a casar, ¿no? Así como una cosa cruzada, ¿no? Pero hay gente, como mencionas tú, hay gente que sueña, pero sueña las cosas como son. Entonces, Tal cual. en Ujú. el caso de mi familia, te digo que había gente que cuando soñaba a alguien, a una mujer embarazada, era porque efectivamente estaba embarazada. Y a veces lo soñaban antes de que esta persona lo supiera, ¿no? Que era ¡Qué así como de, miedo! sí, por eso, sí, en mi familia decían, oye, no me vayas a soñar porque yo ya no quiero más, ¿no? Tener hijos, pero bueno, eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos sistemas, bueno, el otro sistema es el que se puede aprender. Nosotros hemos escuchado cosas, recuerdo, por ejemplo, y este es un ejemplo también muy interesante por quien da el ejemplo, ¿sí? Que es el libro de Gutiérrez Tibón, el del ombligo como centro erótico, que en algún momento él habla de los sueños, lo que es soñar, que se te caen las muelas o los dientes, ¿no? ¿Qué Que significa eso según? pérdida de un familiar, la muerte de un familiar. Y Gutiérrez Tibón lo cuenta, ¿eh? Quien quiera echarle un ojo al libro, el libro es muy interesante por muchas razones, pero cuenta eso, cuenta en algún momento un sueño que tiene que ver con la pérdida. Bueno, sueñas que se te caen los dientes, se te caen las muelas, y es que un familiar muy cercano puede morir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, esas interpretaciones, algunas son culturales y las vamos aprendiendo porque nos van diciendo, si sueñas esto, significa esto otro, ¿no? Entonces, esa es la parte que nosotros podemos ver. Esa es la parte sencilla, porque la parte ya compleja puede ser cuando tienes que aprender o cuando quieres aprender un sistema completo de adivinación, ¿no? El ejemplo es el tarot que mencionabas tú. Claro, hay cartas, lo que son los arcanos mayores, ¿no? Que tienen un significado, que tienen que ver con arquetipos, que este es otro elemento que también no hemos mencionado, ¿no? Los arquetipos igual tienen que ver con los sueños, según yo recuerdo en el libro de interpretación de los sueños de Freud, todo es a partir de arquetipos, según me acuerdo, pero tiene muchos años que me puse a revisar eso. Se supone que es por el valor simbólico que tienen los arquetipos, porque son elementos que tienen un valor simbólico y que al mismo tiempo, se supone que es una de las definiciones del símbolo, el símbolo tiene un valor por sí mismo y aparte tiene una interpretación que se le da, ¿no? Social, ¿no? Ujú. Ajá, entonces el arquetipo tiene los dos valores, ¿no? Como símbolo. O sea, por sí mismo se puede interpretar y se supone que, por ejemplo, los dioses antiguos, dioses griegos, dioses prehispánicos, eran arquetipos, por sus características eran arquetipos. Ujú. En el mismo panteón Yoruba, por ejemplo, si pensamos en los orishas, o sea, tienen características que son de arquetipos, ¿no? O Claro. sea, Changó, el dios del trueno, claro, el dios del trueno, igual que Thor, por ejemplo, ¿no? O sea, son los arquetipos. Igual que Tlaloc, ¿no? O sea, controlan ciertos elementos naturales, la lluvia, el viento, el fuego, los truenos, etcétera, ¿no?
Entonces, por eso son arquetipos, porque tienen, por un lado, son elementos como naturales que identificamos fácilmente, identificamos inmediatamente, son parte de nuestro imaginario y lo podemos entender fácilmente. Y por otro lado, se le da el valor simbólico ya más elaborado, más complejo, que tiene que ver con lo social, ¿no? Entonces están ahí las Ujú, dos cosas. En el caso del tarot, eso es muy claro, ¿no? Por ejemplo, pero hay otros sistemas de adivinación que son más complejos y que no se ve tan fácilmente esa relación, como lo que puede ser, por ejemplo, la numerología, ¿no? Que te dicen, a ver, a partir de la fecha de tu nacimiento, podemos sacar una serie de números y entonces el número que salga como resultado nos indica cómo puede ser tu personalidad o cómo puede ser tu destino o cómo puede ser, etcétera, ¿no? O sea, ese es un sistema más complejo, ¿no? O como lo que te decía del dominó, también. O sea, cada ficha de dominó tiene un valor, ¿no? La mula de unos tiene un valor, el 1-2 tiene un valor, el 1-3 tiene un valor, y así, o sea, se le atribuye. En ese sentido, nosotros podemos pensar, es más arbitrario, evidentemente. En el tarot, alguien que no conozca mucho del tarot, porque eso pasa, ¿no? De repente, vas a una lectura del tarot, salen ciertas cartas y todo el mundo pone cara de susto, ¿no? sobre Porque, todo con la muerte, ¿no? Con el loco, o sea, son como las cartas a las que todo el mundo le tiene miedo, pero hay un valor distinto, una ajá, interpretación que distinta. no es necesariamente negativo, ¿no? No, exacto. Ajá, y en ese caso, ya por la misma imagen, pues ya podemos, aunque no sepamos leer el tarot, tener una intuición. Y esto podemos interpretar que puede ser algo bueno o malo, por ejemplo, ¿no? Pero en otros sistemas más arbitrarios, como lo que decía yo del dominó, pues ahí si alguien nos tira los números, las fichas de dominó y vemos que sale ahí más o menos ciertas fichas, pues eso no nos dice absolutamente nada si nosotros no tenemos esa preparación para interpretar, ¿no? Ahí tiene que ser alguien que sepa quién va a hacer la interpretación, ¿no? Y eso es lo complicado, o sea, ahí es donde se complica esto. Ahora, es interesante cuando mencionábamos hace rato, y tú lo decías, es casi como si fuera infinito el número de cosas que podemos leer. Hay quien afirma que efectivamente eso puede ser, que así es como puede ser realmente. Fíjate que aquí en este caso voy a mencionar yo otro librito, y este librito es un libro, pues no es ni conocido, ni famoso, ni nada, pero a mí me parece que es muy interesante por lo que plantea el autor. El autor es Eduardo Torres, se llama Oráculo Personal, Guía Práctica. Es de una editorial muy popular de libros muy económicos que es Selector, que creo que todo el mundo ha visto esos libros, son los libros que se venden en el metro o afuera del metro, etcétera. Y es un librito bastante interesante porque la propuesta del autor es que efectivamente nosotros podemos hacer nuestros oráculos personales y podemos leer entonces cualquier cosa, ¿sí? Y aquí te voy a contar una historia, fíjate, de A algo, de algo ver. que, algo, algo que me platicaba, era un profesor de la UACM, no voy a mencionar su nombre, pero era un profesor de la UACM, escritor además, un escritor bastante conocido, y él platicando alguna vez, no recuerdo a propósito de qué, no recuerdo a propósito de qué, pero platicando alguna vez, él me decía que tenía un amigo que podía leer lo que fuera. Y entonces la historia que contaba él es que se había reunido con ese amigo, estaba no sé si en un café, en un restaurante o algo así, y entonces estaban tomando café, este profesor tenía una taza con la que estaba tomando café y el amigo le dijo, oye, creo que tu esposa está enferma, ¿no? Creo que tiene un problema, como que tiene un problema de un brazo o algo así. Y este escritor se quedó así de, caray, pero ¿cómo sabes? O sea, no se lo he platicado a nadie, ¿no? Y entonces él le dijo, bueno, mira, por la tasa que tú tienes y por las características y esto, eso es lo que yo interpreté.
Este profesor estaba sorprendido porque era real, o sea, efectivamente su esposa tenía un problema en el brazo y no sé qué, no sé tampoco con detalle de cuál era la enfermedad o cuál era el problema en ese momento, pero lo que me decía es que estaba muy sorprendido porque sí, sí era cierto, ¿no? Y entonces ahí la teoría es que si tenemos nosotros la suficiente habilidad o sensibilidad, podemos interpretar casi cualquier cosa. Podemos pensar, nada más déjame terminar esta idea, porque ya vi que quieres decir algo, nada más déjame terminar esta idea. Podemos pensar si queremos darle una explicación racional, porque esa es la explicación que se ha dado, ¿no? Que nosotros hacemos cosas de manera inconsciente, no sabemos, no nos damos cuenta, y que eso que hacemos de manera inconsciente es lo que otra persona puede interpretar teniendo esa habilidad, ¿no? Entonces podemos pensar, a lo mejor de forma inconsciente, esta persona estaba pensando en su esposa, estaba preocupado y a la hora de escoger una taza, la escogió con ciertas características porque inconscientemente le recordaban a su esposa. O sea, podemos hacer una historia de ese tipo, ¿no? Sería como la explicación racional. O sea, él no se dio cuenta lo que estaba escogiendo a la hora de tomar su taza, ¿no? Y entonces la otra persona, pues, pudo hacer esa interpretación y a partir de eso es que adivinó lo que podía estar sucediendo. Claro, esa es la interpretación y eso se dice, por ejemplo, con el tarot, ¿no? O sea, que nosotros, aunque no nos demos cuenta, en realidad sí estamos viendo cuando sacamos las barajas de un mazo, qué cartas son, ¿no? Y entonces inconscientemente las estamos escogiendo, no es que nos toquen. Esa es una Sí. explicación que se ha querido dar. Claro, otros dicen, no, no es cierto, no, no es que las hayamos escogido de manera inconsciente, es que nos salieron, esas fueron las cartas que nos tocaron. A lo mejor a este profesor no escogió la taza, esa es la taza que le tocó porque un mesero se la trajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya podemos nosotros meternos en esa discusión si estamos inconscientemente escogiendo o no, o si es algo que nos tocó por una cuestión de destino que tendríamos que hablar del destino también. Pero a ver, tú querías decir algo, te escucho. Es que justo te iba a decir algo así como de, dicen que los charlatanes así funcionan, ¿no? En realidad te están leyendo a ti lo que, la ceja que de pronto arqueas cuando te dicen algo, ¿no? O cómo haces la mirada para un lado, para el otro cuando te están dando como tu, ¿cómo se dice? Tu lectura de la mano, de lo que sea. Em, y así es como funciona, como esa charlatanería, ¿no? A ver qué cosa pega, por dónde te hace sentido y te siguen diciendo por ahí. Yo recuerdo que eso era lo que se decía, ¿no? De esta gente que lee o que tiene estas habilidades supuestas, pero que en realidad, pues no hay tal, ¿no? Hace muchos, muchos, muchos años, 20 tal vez, a mí me leyeron la mano. Pero justo era una persona que se ponía cerca de la universidad y eso era bastante chistoso, ¿no? Porque era como, se ponía a ver a la gente, a ver qué le hacía sentido, pero lo que me dijo me dio tanto miedo que así mucho tiempo me estuvo atormentando lo que decía, lo que me dijo ese día, eh, que ni al caso, ¿no? Pero yo creo A que ver, él cuenta, ha de haber, cuenta. no, no. Bueno, cabe mencionar que yo estaba muy joven, yo no tenía ni siquiera 20 años, ¿no? Tampoco estaba muy acostumbrada a andar aquí en la ciudad. Fue en una temporada en la que yo estuve aquí en la ciudad, no este, en este episodio de mi vida en el que ya llevo aquí unos años. Y alguna vez caminando por Ciudad Universitaria, yo no estaba estudiando ahí tampoco, se me acercó un señor y me dijo que me leía la mano. Y fue raro porque pues como gente de provincia o gente del interior de la República, pues alguien me dice, oye, mira, ven, te voy a enseñar esto, y pues vas. O sea, la verdad es que sí, ¿ves? O sea, sí nos chamaquean feo a veces cuando, imagínate, morros y además de otro lugar. Me dijo, ven, mira, te leo la mano. Entonces, pues yo dije, pues ven mi mano, no sé, fue una cosa muy, que no pensé, o sea, a lo mejor la gente no me lo cree tanto, pero en realidad sí es bien chistoso cómo
sí tenemos como otras formas de reaccionar cuando venimos de otros contextos, cuando no hemos vivido aquí en la ciudad, ¿no? Aquí a lo mejor en la ciudad alguien nos dice, ven, te voy a leer la mano y aquí sí, no sé, la desconfianza, pero no, ya no era tan así, y hace tantos años, pues menos. Entonces me estuvo ahí leyendo la mano, yo estaba muy chica y me dijo que nunca me iba a casar y que nunca iba a tener un amor verdadero y no sé qué, y pues en ese momento, imagínate, adolescente, como chihuahuas uno no se va a espantar. Y si era así de chale, ¿qué tal si tiene razón? Entonces, bueno, ahí está como ese chiste. A mí me espantó muchísimo eso porque pues obviamente hay una edad en la que yo creo que todas las personas tenemos como esos anhelos sociales que ni siquiera nos ponemos a pensar si son nuestros o no, pero esa fue una de las cosas que el señor este adivinador de manos. Y no me acuerdo si me cobró, según yo no me cobró, porque pues aparte yo estaba blindada contra ese tipo de extorsiones porque yo ni traía dinero, pero según yo no me cobró, solo se acercó a decirme eso. Bueno, pues ya a la distancia no te voy a preguntar si eso fue real o no fue real, porque además todavía eres joven, todavía, ¡Ah! si hay un destino, todavía tienes tú mucho por Todavía no delante. termina de mostrarse o ya se mostró, ¿no? No lo sé. Exactamente, sí, entonces no entraremos en esas preguntas ya más personales, ¿no? Pero, ah, bueno, aquí la idea que está detrás también que mencionábamos, ¿qué hay detrás de eso, no? Uno es que el universo está conectado y entonces podemos leer esas señales. Y la otra es que hay un destino, ¿no? Que las cosas de alguna manera ya están marcadas y entonces por eso es que se pueden leer, porque ya hay un camino marcado para cada quien y eso es lo que puede pasar, ¿no? En ese sentido, es que a veces se hacen esos augurios o esos pronósticos y que no se ve hasta mucho tiempo después que eso pudo resultar cierto o no. Claro, otra interpretación sobre una interpretación racional sobre por qué funcionan estos augurios es que se dice, bueno, al final uno se fija en lo significativo y entonces uno va a confirmar lo que le dijeron, ¿no? Entonces no me voy a fijar en todo lo que no pasó, me voy a fijar en eso que sí En lo que pasó sí pasó. y a partir de eso confirmo y digo, sí es cierto, sí fue cierto, ¿no? Aunque haya un montón de cosas más que no sucedieron, pero que yo ya las olvidé, porque al final lo significativo para mí fue lo que sí ocurrió, que es lo que me va a sorprender, ¿no? Entonces, eso es interesante porque pues a veces se piensa en eso, ¿no? Hay augurios que se hacen para a largo plazo, porque también hay que pensar en eso. Hay oráculos que nos dicen algo que es inmediato y hay oráculos que nos dicen algo que es como a largo plazo, ¿no? Y que yo creo que te darías cuenta hasta el final de tu vida si sí se cumplió o no se cumplió, ¿no? O sea, al final Claro. no es como tan fácil. Y de repente uno dice, ¿ya para qué? ¿No? O sea, también, o sea, Ya para qué. pues sí, pero sí puede suceder. Ah, bueno, a ver, recuerdo aquí una historia que uno de los libros que recomiendo cuenta, y es que precisamente un gobernante que queriendo ver cuáles de los oráculos que existían en Grecia era el más efectivo, le pide a 7 embajadores que vayan a 7 oráculos para que hagan la misma pregunta el mismo día, a la misma hora, a los 7 oráculos, ¿no? Y entonces, lo interesante aquí es que, bueno, se van a todos los oráculos que lo envían y la pregunta es, ¿qué está haciendo en este momento este gobernante? ¿No? Entonces se van todos, regresan después y el oráculo de Delfos es el que dice, pues lo que yo veo es esto,
una tortuga y un lagarto y un caldero y no sé qué. Es una respuesta como extraña, ¿no? Pero lo que había hecho el gobernante para ponerlos a prueba es que él se había puesto a cocinar y lo que había cocinado era justo eso, ¿no? O sea, había cocinado en un caldero de cobre, porque se lo decían que era un caldero de cobre, una tortuga, no recuerdo si el otro era un lagarto o era un cordero, no recuerdo qué animal, pero había cocinado eso. El mensaje es oscuro si no lo conocemos. La respuesta que da el oráculo de Delfos es muy oscuro si no la conocemos. Pero en la historia que cuentan, cuando el gobernante sabe que él estaba en ese momento, cuando hacen la pregunta, cocinando esos animales en un caldero de cobre, pues la respuesta se vuelve muy atinada, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es de las cosas que se supone que pueden adivinarse qué está pasando en este momento. Pero también se supone que se pueden adivinar, como decíamos, cosas que van a ocurrir en el futuro, ¿no? Yo recuerdo, me comentaban eso, a propósito de eso, de esas augurios que uno dice, híjole, pero ya después, ¿ya para qué? Que decían eso, por ejemplo, ah, se me fue el nombre, lo iba a decir ahorita, de Compay Segundo, el cantante, ¿no? Porque alguien me comentaba, alguien de Cuba me comentaba que de Compay Segundo, se supone el santo que regía del Panteón Yoruba, el santo que lo regía, que le habían pronosticado que la gloria él la iba a encontrar al final de su vida. Y si pensamos en su historia, pues efectivamente más o menos eso fue lo que ocurrió, ¿no? O sea, al final cuando lo descubren, entre comillas, Wim Wenders, ¿no? Que hace El Buenavista. el documental de Buenavista, ¿no? Por ejemplo, pues es cuando él ya se hace muy famoso, se hace una estrella mundial, etcétera, y es cuando ya está muy grande, ¿no? Entonces, pues eso que se supone le pronosticaron en algún momento efectivamente ocurrió, pero no se supo hasta el final, ¿no? Ay, sí. Ajá. Entonces, bueno, ese es uno de los ejemplos. Bueno, tendremos que grabar un video en unos 50 años. Ya te diré si sí resultó cierto lo que me dijo el que me leyó la mano o no. Bueno, y fíjate, hay unas historias que a mí me sorprenden mucho, o sea, se cuentan en mi familia, que tienen que ver con esto. Son dos historias paralelas. Voy a contar la primera. La A ver, primera es una tía, hermana, son hermanas de mi madre, ¿no? Entonces, una de estas tías iba viajando en carretera, viajaban mucho, mi familia es de Chiapas, mi familia materna es de Chiapas, entonces, bueno, pues viajaban mucho. Y en alguno de esos viajes iba en carretera viajando, mi tía, su esposo iba manejando en la noche y dicen que se les emparejó un charro negro, un charro que venía a caballo, ¿no? Vestido de negro, que se les emparejó. Y entonces que el esposo de mi tía, pues lo vio así de que, ¿y este qué? ¿No? Y empezó a acelerar y entonces el charro los iba alcanzando y aceleraba más y el charro los iba alcanzando. Y en algún momento, pues ya iba a una velocidad que un caballo normal se supone que no debería poder alcanzar, ¿no? Entonces, él seguía acelerando hasta que mi tía le dijo, ya, bájale, bájale. Este lo que quiere es que nos accidentemos. Entonces ya el esposo de mi tía ya baja la velocidad, se van a una velocidad más moderada y en algún momento, pues el charro ya se queda, se desaparece y ya, no pasó nada, ¿no? Esa, se los esa, andaba llevando al más allá. bueno, pues esa es una historia. Ok. Al mismo tiempo, a otra de las hermanas de mi mamá, ¿sí? Le leen las cartas y le dicen, en esa lectura de las cartas, le dicen, oye, tu hermana acaba de ver al diablo. Entonces, cuando después se platican eso, las dos relacionan justo esa historia, ¿no? Del charro negro corriendo junto a ellos en la noche, ¿no? ¡Qué miedo!
Ajá, entonces, bueno, es una de las historias que se cuenta a propósito de estas lecturas de carta. Y en mi familia hay otras historias de lecturas de carta. Esta tía, por ejemplo, a la que le leen las cartas, ella misma es muy buena leyendo cartas, pero no le gusta hacerlo porque dice que cuando lee las cartas, algo malo le pasa a ella. Entonces, no lo hace ya, porque por precaución, ¿no? Pero bueno, eran las historias que también quería contar. No sé, ¿quieres que Muy cerremos? bien. Tú dime, ¿quieres comentar algo más ya para terminar? Pues nada más, el comentario es que yo siempre he querido leer las cartas y por una cuestión o la otra nunca me animo. Pero hay algo que, o sea, independientemente de todas estas interpretaciones que tienen que ver con el arte o las diferentes artes de adivinación, yo recuerdo un ejercicio que nos ponía mucho uno de tallerista, yo hace muchos años que iba a talleres literarios, que tenían que ver con cómo despertar la creatividad, la imaginación a partir de estos ejercicios del tarot, ¿no? Que no tienen nada de mancia, ahí absolutamente, pero que ayudan por los arquetipos, por los símbolos, los significados que ya tenemos a partir de ciertas imágenes y cómo construimos historias a partir de ello. Quizá por eso siempre he tenido como esa curiosidad del tarot. Quizá no lo sé muy bien, pero bueno, ahí está. Pues no sé si quieres agregar algo más. Yo creo que podríamos seguir hablando de las mancias muchísimo tiempo porque es un tema muy, muy grande. Es un tema que podemos agarrar desde muchos puntos de vista, ¿no? O sea, empezar a analizar desde muchos puntos de vista, desde las técnicas, desde los este, utensilios o los sistemas que se utilizan para la lectura y también cómo en muchas culturas pues tiene un lugar importante la lectura de algo, ¿no? O la consulta de los oráculos. Al final yo creo que esto tiene que ver con uno de los tópicos que siempre hemos tenido, que es el conocimiento y desconocimiento al mismo tiempo del futuro, ¿no? El anhelo del conocimiento del futuro y pues el desconocimiento del futuro, pues, porque simplemente es un tiempo que no existe. Entonces, bueno, yo creo que también de ahí el origen y el arraigo en diferentes culturas, la necesidad humana, natural, de conocer más allá de lo que está aquí. Yo me acuerdo, por ejemplo, de los Thundercats, no sé si te acuerdas de esa caricatura de hace muchos años. La espada del augurio era para ver más allá de lo evidente, acuérdate. Entonces, todo el mundo, hasta los Thundercats querían saber el futuro. Así que bueno, yo creo que hay mucho más que decir. No sé, si quieres dejamos por lo menos por ahora hasta acá. En algún otro programa yo creo que también vamos a tener que hacer a lo mejor algunas acotaciones con algunas mancias que hayamos conocido, experimentado o escuchado o que nos manden historias, porque al final también tal vez nos manden historias a partir de este episodio y ya veremos cómo retomamos alguna de estas mancias y de oráculos. ¿Qué te parece? Sí, muy bien. Nada más ya para terminar con esto que comentas. Socialmente, sí, en Occidente ahorita, ya con nuestra visión racionalista, pues uno considera que no es correcto, que no está bien, bueno, que es como supersticioso, ¿no? Pero hay sociedades en las que se se consultan, se hacen las consultas no nada más de manera personal, sino incluso para tomar decisiones de gobierno. O sea, hay sociedades que reyes, gobernantes, presidentes, ¿no? Pues yo me acuerdo Envi- de cierta Elvester Gordillo que también decían que había hecho eso. no, bueno, pero ella más bien decían que hacía brujería, no tanto Por eso. como la adivinación, sino como la brujería para obtener ciertos resultados. Ajá, sí, Pero bueno, sí tienes razón, es un poco diferente. sí, pero sí, en diferentes épocas y en diferentes culturas, incluso, o sea, a partir de los augurios, de los oráculos, se toman decisiones de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, eso habla de la importancia social que puede llegar a tener todo esto. Y como dices, pues vamos a invitar a la gente a que nos envíe sus historias al correo narrativasdiversas@gmail, porque pues ahí, perdón. Ahí podemos recibir todas sus Sí, historias, sus clips de audio también. sí, porque bueno, ahí vamos a recibir las historias que ya saben que sí vamos a leer, las vamos a leer en algún momento. Entonces, y pues a que nos sigan en las redes sociales,
en Facebook, YouTube y Spotify. Nunca te han espantado. Y pues no sé si quieres decir algo más, Pues Aida. no, solo queda despedirnos y bueno, muchísimas gracias por seguir este episodio. Estaremos pues mirándonos en otro episodio más de Nunca te han espantado. Y ya saben, mándenos historias. Muy bien. Pues muchas gracias, Aida, y nos vemos entonces. Nos vemos, Marco. Hasta luego.